Vamos a seguir con el tema arqueológico, arte antiguo, arte que es curioso incluso. Pues para gente que sea más escéptica o menos, ves ciertas figuras antiguas, que sabemos que son antiguas, que están datadas como antiguas, que pueden chocar mucho, ¿no? Tenemos el arte rupestre del Sáhara argelino, que tienen unas figuras que parecen llevar cascos, formas extrañas, trajes, Valcamónica, en Italia, que también, sinceramente, algunas de las figuras, tú las ves hoy en día, las podéis buscar online y son impresionantes y son reales. En Utah, el Sego Canyon también, las formas que tienen alargadas, ¿no? Unas estructuras que pueden recordarnos mucho a la imagen del extraterrestre que tenemos. Tito, para ti, ¿esto es una representación de un cuento o realmente no se puede descartar que sí hubieran alguna puede ser civilizaciones antiguas incluso? ¿Tú te tiras más para el cuento, un cuento dicho como una historia, ¿no? Como una historia mítica, legendaria, o realmente crees que podría ser pues un cuadro realista de alguien o de algo? Yo creo que todo el arte rupestre de la antigüedad siempre es simbólico. Puede ser más realista o menos realista, pero siempre es simbólico. Lo que a nosotros a priori nos puede parecer un ser extraño, extraterrestre o astronauta o cualquier otra cosa, a lo mejor no deja de ser un chamán precisamente que se ha puesto una máscara de madera. O sea, de esto tú puedes informar a la gente muchísimo. Claro, obviamente. Lo que sí creo es que hay como distintas capas en la interpretación de esas pinturas. Obviamente, si le preguntas a un ser, a una persona de los que dibujaron aquello, ¿no? Pues te van a decir que obviamente lo que están pintando son sus dioses y que son así. ¿Significa que eran así porque los veían? Yo creo que no, el arte rupestre no es una fotografía. Es simbólico, sí, pero no es fotográfico. ¿Por qué digo que hay otra capa o hay una relectura posterior? Bueno, pues porque para mí es tan interesante el estudio de esas civilizaciones y de sus restos materiales como el estudio de la contextualización historiográfica que se hace, sobre todo por el mundo del misterio, de esas pinturas y de esos restos materiales. Es curioso porque, por ejemplo, si tú te fijas, es un dato que yo tenía aquí apuntado por si comentábamos, el tema, hemos hablado, por ejemplo, de Ezequiel, la teoría de que podría ser un ovni se publica en el 74. El libro de Enoch se publica 2 años después. Lo de que los vimanas pudieran ser carros u ovnis se publica en el 77. Zacarías Sitchin, el padre de los Anunnaki, publica su libro, El planeta número 12, en el año 76. Es decir, estamos en plena vorágine de carrera espacial. Por lo tanto, hay una relectura, ¿no?, cultural a la luz de los acontecimientos que están ocurriendo en ese momento, que probablemente quien detona ese boom es Erich von Däniken al finales de los 60 con su libro del carro de los dioses, pero todo esto provoca que esa relectura que tú estás haciendo de ese tema se haga al albor de esa vorágine, ¿no?, de pensamiento que se tiene en ese momento. ¿Qué es para mí lo que podemos ver en estos restos? Es decir, si le preguntas a una de estas personas que dibujó eso, te dice que son sus dioses. Sí. Si le preguntas a alguien en los años 70, 80, pues mira, por ejemplo, el Tassili se descubrió en los años 50 y no fue hasta Erich von Däniken que no se relacionó con extraterrestres. Bueno, no, Henri Lot, que es el que trabaja en Henri Lot, no, pero escucha, no sé lo que me vas a decir, porque me vas a decir que Henri Lot, que es el que en los años 50 descubre el Tassili, el primero que encuentra lo llama el gran dios marciano. Sí. Pero lo llama el gran dios marciano de cachondeo. No. Igual que llamaron Lucy al Australopithecus afarensis. Te voy a dar la razón. Lo digo no porque creyera que era un dios marciano. No, te lo digo porque justamente en ese momento. Te digo porque en ese momento justamente la ufología francesa estaba viviendo una oleada de ovnis que estaban empezando a asociar con determinada posición de Marte. Entonces estaba muy de moda y él cuando ve esto, claro, entonces él lo llama el año 47 que se ha producido Roswell, que se ha producido ¿cómo se llamaba el primer avistamiento ovni? El de Kenneth Arnold. El de Kenneth Arnold, que es también en el año 47. Sí, más o menos por esta fecha. Es decir, estás en un mare magnum. ¿Qué más se ha producido? Pero la gran pregunta es esta, ¿qué más se ha producido? Lo que se produce. Por primera vez el ser humano parte el átomo. También, claro, es que una cosa lleva a la otra. No es que la gente de repente, a partir de un cierto momento, empiece a ver extraterrestres o empiece a ver. Es que ocurre algo que hace que la presencia de cierta fenomenología sea en más cantidades. Sí. No únicamente eso,
de repente, porque no es que no haya pasado antes, de hecho, es que hasta el momento de la bomba atómica hay un crecimiento de avistamientos que incluso salen periódicos. A partir de Roswell hay un estigma absoluto para hablar de cualquier tipo de tema que tenga que ver con esto. No únicamente eso, sino el proyecto Blue Book intentan taparlo todo. Ponen a gente... Beatriz Villarroel, ¿sabéis quién es? Este tipo de literatura... Los transientes. ¿Es una realidad o no? Pintura rupestre. Es una realidad. Los transientes, ¿cuándo aparecen? Los transientes aparecen a partir de las pruebas nucleares, las pruebas atómicas, y de repente empiezan a aparecer en órbita terrestre, en lugares en los que no había satélites en ese momento, porque no se había lanzado ni el Sputnik, transientes que no deberían estar ahí. Eso es otro para la gente que esté viendo esto, ¿qué es un transiente? Son objetos que no son estrellas y están reflejando la luz solar. Sí, se ha hecho una revisión de las fotografías. Se empezaron a ver en un momento determinado. Beatriz Villarroel empezó a estudiar placas que se tomaban desde ciertos observatorios en los que se registraban fotografías sobre placas de cristal, en los que al principio pensaban, bueno, estas cosas que están apareciendo son flares o son motas, son errores de la imagen. Pero no únicamente aparecían una tras otra en las placas, sino que además estaban más presentes cuando se producía una prueba nuclear. Pero William, di lo más importante, esas placas de vidrio son anteriores a la era del Sputnik, o sea, no habían satélites en órbita. Y en esas no placas solo eso, en Cambridge intentaron destrozar las que tenían. La cuestión es que ahora, de momento, eso es una evidencia estadística. Es decir, ella lo que encontró es que por encima de pero es evidencia física. Pero no sabemos la causa. Quiero decir, pueden ser partículas que se hayan quedado a partir en el espacio a partir justamente de las detonaciones nucleares. Es un estudio a pares. Sí, pero no, por eso yo estoy de acuerdo. Si el estudio dice lo que dice, todo el mundo está de acuerdo. Sí. Pero de momento lo que tienes es un dato estadístico, es lo que se suele decir una correlación, pero no tienes una causalidad. No sabemos qué es lo que la causa que provoca ese dato estadístico, no lo conocemos. Hay un salto importantísimo de decir no sabemos qué es eso, a decir son seres alienígenas que además son los que están representados en el Tassili. Yo solo digo que no lo sé. Son temas tan diferentes, o sea, hemos saltado de las pinturas rupestres a esto. Claro. Y en las pinturas rupestres... ¿Tú qué ves ahí en las pinturas rupestres, Iván? Mira, hay una parte muy interesante que es en el Tassili, una esfera, unos cables conectados a un ser con una especie de escafandra, agarrando a las mujeres y metiéndolas dentro de la esfera. Claro, si las pinturas rupestres todas tienen patrones muy parecidos por el inconsciente humano, ¿por qué estas son más diferentes a todas las demás? A ver, puede ser... ¿Cómo podemos explicar? A ver, vamos a ver. Lo de las pinturas, evidentemente estamos ante una sociedad ágrafa, que es decir, que no tiene escritura. Luego, lo único que solemos hacer es proyectar lo que nosotros sabemos sobre esa cultura. Nosotros hicimos un libro hace unos años, que lo puedo decir perfectamente, pues está descatalogado, que se llama OPARS. ¿No? Que lo hice con Hablaremos de OPARS también, ¿eh? Lo hice ahora sí igual se vuelve a catalogar. No creo yo. Después de eso, lo puedes encontrar en Amazon, amigos. Me da a mí que no. A lo mejor en algún anticuario. Nosotros ahí manejábamos un concepto que era lo que denominamos el principio de disyunción, que es un principio de arte. Hay muchas veces que nos encontramos en... Voy a poner un ejemplo. Hay un cuadro de Bruegel, que es del siglo XVI, donde tú lo que ves es una ciudad flamenca, nevada, con unos soldados que están como matando gente y van con las cotas de malla y con la indumentaria y tal de la época, del siglo XVI. El título del cuadro es La matanza de los niños inocentes en Belén. No coincide lo que tú estás viendo con lo que tú entiendes que es el Belén del siglo I en Palestina. ¿Qué es lo que hace el autor? El autor no había visto Gladiator. El autor no sabía cómo vivían los romanos, claro, no tenía ni idea ni había visto las películas de Jesús. Ahí haciendo de... No había visto las películas de Jesús ni nada por el estilo. Entonces lo que hace es, le dicen, oye, tienes que recrearme una matanza de niños. Pues la recreo como yo me imagino en mi época, con mis soldados, con tal. Y esto ocurre mucho en el arte. Tú, por ejemplo, interpretamos el arte según nuestro punto de vista actual. Pero a mí me interesa porque estamos hablando de... O sea, yo creo que Tito va a saber más de la identificación de lo que ha comentado Iván, el de las escafandras y tal, porque estamos hablando de algo que es muy difícil de... O sea, sí podemos entenderlo, cómo vestían los de Belén. Una interpretación puede ser simplemente una especie de antropomorfización del sol. Pero otra también puede ser que lo vieron directamente. Puede ser. ¿Recuerdas un astro? Lo pones como un sol. Pongo un ejemplo. Solo una cosa rápida. Sí. Cultos Cargo en el Amazonas. Sí. Muy bueno.
En el Amazonas ven aviones de la Segunda Guerra Mundial. Muy bueno y muy. Es muy buen argumento. De repente ven que sus dioses son aviones. Sí. Porque vieron los aviones. Esos son los cultos cargo. Sí. Vieron algo raro, algo divino, algo que volaba, e hicieron estatuas de eso, de aviones. Correcto. Y es un caso antropológico concreto que no puedes extrapolar a lo demás. Porque por esa regla de 3 yo te digo, dentro Pero de… el contacto dejó restos. Exacto. Sí. El contacto, es decir, todo lo que dices es correcto. Ocurre, esto es un caso muy Dejó interesante. restos visuales. Es en el Pacífico Sur. En el Pacífico Sur lo que ocurre es que hay una serie de Claro, etnias. ellos tienen las cajas. En una segunda que ponía- parte, porque tiraban cajas Tiraban con las cajas. comida. con comida y No, ni demás. siquiera. O sea, hubo un contacto. A ver, lo que ocurre es en la Segunda Guerra Mundial hay una serie de tribus no contactadas en las islas del Pacífico Sur. Y claro, los Estados Unidos tienen que hacer la guerra contra Japón. Pero desde hoy podemos constatar lo que estaba pasando allí. Las pinturas rupestres es algo bastante más complejo de explicar. No es complejo. Si lo ves desde esa perspectiva, no es tan complejo. Dentro de 20.000 años, por ejemplo, si se excava esta sociedad que tenemos hoy en día, lo que se va a encontrar es una ingente cantidad de información Dentro de fotográfica. 20.000 años igual no encuentran nada. Muchos móviles y mucho TikTok, ¿eh? Pero en esos móviles… Van a decir, lo vuelvo a En encerrar, 10.000 años Pero en esos es muy móviles, sobre difícil todo, encontrar lo cualquier entierro cosa. todo. Bueno, otra pero vez. es una metáfora. No, pero es importante, por lo que estamos hablando, en 10.000 Pues, años. Espera, pero déjame encontrar terminar el restos, argumento, por porque si supuesto. esto te choca, lo que te voy a decir a continuación ya te va a dejar bailando. O sea, a lo que me refiero es, me da igual 5.000, 10.000, 20.000, lo que sea. En el futuro, cuando se estudie esta sociedad, la mayoría de la información que se van a encontrar son imágenes en las que se nos ve a nosotros. Y habrá un pequeño porcentaje de imágenes en lugares muy concretos donde entre nosotros habrá ratones gigantes. Entonces tú lo puedes interpretar y decir, esta gente tenía en determinados lugares una serie de dioses o seres extraños que eran como roedores gigantes. No estoy de acuerdo. Vale, señor, depende de lo que era sobreviva. Disneyland, y ese es mi Claro. Entonces, Pero- lo que no puedes es coger una representación del arte rupestre, ¿vale? Y porque ves una figura que es extraña, extrapolar una creencia completa. Para ti no tienen por qué ser cables. Claro que no. Eso que es, Claro o que no. tecnología moderna. Ni escafandras. No, yo estoy de acuerdo Eso es lo que contigo. se llama apofenia. Se llama apofenia. La apofenia, que es cuando lo unes al sesgo de confirmación, es… El sesgo de confirmación primero es, voy a buscar lo que yo quiero encontrar. Si quiero encontrar astronautas, que es lo que ocurre a partir de los años ¿Y el 70, arqueólogo no hace eso? No, el arqueólogo… No voy a buscar lo, No, que, no, no, no. lo que dicta mi profesor, lo que No, dicen los para libros nada. que yo he estudiado. Para nada. Según ese conocimiento que se me ha enseñado, yo estoy viendo esto de esta forma. Al contrario. No, a veces sí. O sea, por ejemplo, ahora A ver, mismo tú tienes que tener un punto de partida. Pero tú pero has quiero hecho decir- estás haciendo no, una pero tesis te doctoral, pongo- igual que yo. Yo pongo Tienes una- un punto de partida. No, pero te pongo casos. Tienes un punto de partida. Tito, Es decir, pero yo casos- tengo que creerme todo lo que dice un político hoy en día. No metas la O las política. noticias, la CNN, la Fox, No, pero que si me hablas o sea, La política es manipulación marketing. exista. Sí, Existe. Pero no en ciencia. O sea, Pero es que en ciencia, si yo voy a decir que si voy a basar mi argumento en lo que dice Juanjo, lo primero que tengo que hacer es poner en tela de juicio lo que dice Juanjo. Si yo puedo confirmar como científico Todos lo que ponemos dice en tela de Juanjo, juicio. Pero no, partiremos de es ahí. cierto que hay a Claro. ver, en arqueología, y de hecho hay revisión, por eso la arqueología también evoluciona de manera autocrítica. Por ejemplo, ahora mismo hay una serie de estudios de arqueología de género que antes no existían, porque antes cada vez que aparecía una espada al lado de un resto óseo, era un soldado, claro. era un varón. Sí, sí. ¿Y eso qué te dice? No, pues que ahora se ha revisado ¿Sí? y se ha revisado y te dicen, oye, que a lo mejor también había vikingas que Vale. guerreaban. Entonces, ¿por hay qué en las quiero decir pinturas- que- entonces, quiero ¿por decir qué en eso las también pinturas ocurre, que dice Iván- que también quiero decir que hay unos sesgos Sí, dentro pero de la arqueología y no pasa nada. precisamente Hay que por eso, reconocerlo. pero precisamente por eso, en las pinturas que tú estás diciendo hay un señor con una escafandra que está arrastrando mujeres. Si tú lees el libro de Enoch, te dice, perdón, el libro de Enoch no, el de El de Ezequiel, no. ¿quién es el que viene y Petete. secuestra a las mujeres? Los Nefilim. Sí. El Los de Nefilim en el Antiguo En Testamento el libro Es el de Enoch. hablan de. es el de Enoch, Filipe. vale. Son seres divinos que bajan y tienen relaciones con las mujeres humanas. Sí. Si lees los Vimanas, igual, o sea, los raptos Correcto, siempre son a es mujeres. igual, ¿Qué pasa? es Que igual. no hay alienígenas mujeres que vengan a raptar hombres. Bueno, pero es que la que no, puede parir, ¿quién es? La mujer, no el hombre. Tampoco hemos Pues dicho entonces mujeres. estás dándome la razón en que es un argumento No patriarcal, necesariamente. autoritario Y si para nos explicar metemos el a pinturas potencial. rupestres, yo lo que te diría, Claro. lo que me parece más interesante en las pinturas rupestres no es necesariamente las cosas que las diferencian de un continente a otro, son las que son iguales, las que se parecen más. ¿Cuáles te chocan más que se parezcan? Las que me Digas tú. chocan más ¿Cómo puede son ser? las espirales, los círculos concéntricos, los zigzag
Y representaciones naturales. Lo más sí. Ciclos solares, el agua. Pero todo ¿por qué lo representarían en igual? Eso lo primero. Y porque también porque son el tipo de figuras, son el tipo de figuras geométricas que uno encuentra bajo los efectos de cierto tipo de narcóticos que son los que te he dicho. Pero la figura más representada en todas las pinturas rupestres, ¿cuál es? ¿La mano? Es la serpiente. ¿Y es la serpiente? No, esto habéis hecho cara como que no estáis de acuerdo. Yo por lo menos de las los dos. Yo te puedo confirmar que es así. Yo no la serpiente. Yo por lo menos y la serpiente descendiente representa algo bastante que incluso se encuentra en sitios como Göbekli Tepe y en la mayor parte de las tradiciones mitológicas a nivel mundial, cuando hablamos de dragones, hablamos de fuego y hablamos de vuelo. Pero curiosamente hasta el medievo ningún dragón tiene alas. Muchos estudios dicen que representan meteoros. Fuego que cae del cielo. Eso está muy interesante. Fuego que crea un cataclismo. Y eso tiene mucho que ver con lo que yo puedo darle a la arqueología y a la ciencia que utiliza la arqueología razón en el 95% de las cosas que tiene. Y creo que es una disciplina fundamental para la historia. Pero hay un momento de nuestra historia en la que ocurre algo que dentro de lo que es el tiempo que lleva nuestra especie humana en este planeta es tan cercano a la actualidad que si me tienes que preguntar si en algún momento se intentaría negar la posibilidad de que aquello hubiera pasado, se haría. ¿Por qué? Porque es algo que puede volver a ocurrir y no hay nada que podamos hacer. A ver, yo ¿Y creo se que, negó? creo que tú lo que vas, pero estás hablando de una injerencia extraterrestre de tipo... No es extraterrestre, es un evento cósmico, ¿no? Es un evento cósmico. Pero, claro, bueno, pues te digo extraterrestre porque no digo que sea biológica. Inteligencia. Claro. O sea, viene de fuera de la Tierra. Exacto. Tú lo que dices es, aquí, lo que yo te entiendo, me corriges. En pinturas rupestres, estábamos hablando de esto, yo creo que hay una representación de las serpientes que caen del firmamento. ¿No estáis de acuerdo de que la serpiente sea el elemento más... Yo a mí, por ejemplo, sí que se han catalogado mucho, que solo conozco. Yo en pinturas rupestres, lo tengo claro. Sí que es cierto que la serpiente es un elemento que fascina en muchísimas culturas, quizás también por esa naturaleza que tiene híbrida, de que es un elemento que está tanto en el inframundo como en la superficie, que nace de un huevo. Es una serie de cosas que realmente generan ¿Pero mucha que huelen? reflexión. ¿A caigan de arriba? Sí, pero por eso digo que luego… Pero lo que tú estás planteando, que me parece que es el fondo el modelo al que yo creo que debemos ir y que es el que debemos debatir, es que tú lo que entiendes es que hay como una especie de desarrollo civilizatorio en un momento dado, en tiempos remotísimos… Te estás yendo a lo macro. Estoy hablando de lo micro para llegar a lo que tú estás diciendo. Claro, pero el problema es descontextualizar lo macro para fijarse en lo micro. Ya, pero es que si tengo que empezar a hablar de lo micro, empecemos a hablar por Platón y… No, pero me refiero, en Val Calomina hay documentadas 140.000 pinturas rupestres, de las cuales solo hay 2 extraterrestres. No, y además que se ve la evolución. Por eso es decir, generalmente en el mundo del misterio siempre se hace la foto sobre lo que interesa, se hace un cherry picking, se aísla todo lo demás.